Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Y por qué no siempre ocurre cosas que sabemos que ocurren? En primer lugar, la noción de mundo es aquella parte de la realidad que a mí me corresponde. Por eso la figura de mundo resulta ser una figura próxima. Y la figura de la realidad no resulta ser una figura próxima. Nosotros nos movemos en el territorio de la realidad. Pero adentro de ese territorio de la realidad hay una parte que llamamos mundo. El mundo es esa parte de la realidad que nos es familiar, que es próxima, que entendemos, que habitamos. A eso llamamos mundo. Cada persona tiene un mundo, que es el mundo en que habita, el mundo en que habita. Tiene esta noción fronteras muy determinadas y se mueve dentro de otro universo que es la realidad. Adentro de la realidad funciona lo real. Lo real es esa parte de la realidad más concreta, más determinada que vos conocés. Y cuando uno oye las pláticas de las personas, dice, lo real es tal cosa. Hay ahí una precisión. Real es la parte de la realidad que vos vivís, que vos convivís y conocés por tu propia experiencia. La realidad es entonces algo más difícil de percibir, más difícil de entender, pero todo ese conjunto de fenómenos económicos, políticos, sociales, nacionales, internacionales, militares, es lo que construye lo que se llama una realidad. Esa realidad es la que se transforma cuando hay cambios profundos en la vida de las personas. Ese cambio profundo se opera en el mundo de la realidad. Se sustituye una realidad y se inicia la construcción de una nueva realidad. Cuando eso ocurre, se cambian los mundos de cada persona. Es decir, que estas palabras no son discrecionales, tienen su propio valor. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿qué ocurre en el mundo? Vos usás la figura de mundo para referirte a una realidad que conoces, que es próxima, o que crees conocer, crees entender. Porque el mundo resulta ser una construcción. Sectores poderosos son capaces de construir un mundo en cada cabeza de cada persona. Un mundo de acuerdo a su conveniencia, a la conveniencia de estos sectores poderosos. Y el mundo que construyen en la cabeza de cada persona no es el mundo real, es el mundo que conviene a los intereses de esos sectores poderosos. Vean cómo
estamos usando palabras que tienen inmenso poder económico y político. Normalmente se dice, cada cabeza es un mundo. Y es cierto. Pero cada mundo es de una posible construcción por sectores diferentes al dueño o a la dueña de esa cabeza que construye ese mundo. Es decir, nos movemos en un mundo ideológico. Ese mundo que conocemos cruza hoy por un momento encendido y complejo. Hace varias décadas, el planeta se movía entre el mundo del socialismo y el mundo del capitalismo. El mundo del socialismo estaba encabezado por la Unión Soviética. Esa era la sociedad que se construyó después del triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, que encaminó a Rusia, un gigantesco país, al socialismo. Y se enfrentó al mundo del capitalismo. En ese momento, Estados Unidos no era el poder fundamental que después fue. Era un poder capitalista surgente, y el capitalismo estaba situado sobre todo en Europa. En ese momento, todo eso era llamado Occidente. Ese era el Occidente. Estados Unidos, Europa. Cuando triunfa en 1917 la revolución bolchevique en Rusia, ese Occidente le declaró la guerra a Rusia. Invadieron Rusia. Estadounidenses, alemanes, italianos, franceses. Se luchaba contra el socialismo, que era el planteamiento de los bolcheviques dirigidos por Lenin. Estoy hablando de la Unión Soviética. Esa invasión de Occidente fue derrotada. Y se inició el proceso de construcción de una economía diferente, de un mundo diferente, de una sociedad diferente, de una educación diferente a Occidente. Que ya empezaba a ser conducido por los Estados Unidos. Hay allí una tensión entre estos dos mundos. Era la confrontación entre el mundo del Occidente y el mundo del Oriente. Tomaba la forma de confrontación entre capitalismo y socialismo. El socialismo en el Oriente. Esto se acentúa más cuando en 1948 triunfa la Revolución China y Mao Zedong toma el poder en China e inicia la construcción de otro mundo en China. Un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión y de 1.000 millones de habitantes. Ve lo que estaba ocurriendo. Todo esto en el oriente. Todo esto en el oriente del planeta. En el oriente. Se llega en este proceso a los años 40. Esta guerra a la que me referí fue en 1917, 1918. Pero llegamos a los años 40. En Alemania toma el poder Adolfo Hitler.
Alemania es un país como de 350.000 kilómetros cuadrados. En aquellos tiempos con unos 90 millones de habitantes, muy poblado. Sin recursos naturales fundamentales. Alemania. Confiaba Alemania en ese momento tomar el control de los recursos materiales de los países vecinos, sobre todo de la Unión Soviética. Se prepara la guerra Alemania. Una guerra no concertada con los otros países europeos. Y estalla la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento esa guerra toma la forma de confrontación entre países europeos. Alemania ataca a Inglaterra, pero invade y toma el control de Francia. Los otros países de la costa atlántica. Pero en 1941 invade la Unión Soviética. Y estalla la verdadera confrontación que los fascistas alemanes, dirigidos por Adolfo Hitler, buscaban. Buscaban el petróleo soviético, el oro, uranio, los recursos, el gas, los recursos materiales fundamentales que Alemania necesitaba para su desarrollo y que no tenía. Pero como estaban ahí en la Unión Soviética, había que quitárselo a la Unión Soviética. Hitler confiaba en derrotar a la Unión Soviética en un mes. Fracasó. Los otros países europeos organizaron también la resistencia a Hitler. Estados Unidos intervino en esa guerra porque tenía inversiones en Europa, específicamente en Inglaterra. Y si perdían la guerra, perdían sus inversiones y sus negocios. Incluso la política de Hitler se convirtió en una política enemiga de Occidente, así como fue enemiga de la Unión Soviética. Esto determinó las condiciones para que se estableciera una cierta política de colaboración, cierto apoyo de Occidente a la Unión Soviética, cierto apoyo en la lucha contra los nazis alemanes. 4 años de guerra. Y las tropas soviéticas derrotaron a las tropas alemanas. Incluso en Berlín. Las tropas soviéticas llegaron a la capital alemana, en Berlín, después que las tropas alemanas ocuparon áreas estratégicas del territorio soviético, buscando justamente petróleo. Batallas decisivas, como la de Stalingrado. Determinaron la derrota del ejército alemán. Ese ejército fue derrotado en la Unión Soviética. Una vez la Segunda Guerra Mundial termina, el mapa político europeo cambia. Estados Unidos, que no desempeñó en esta confrontación el papel estratégico, sin embargo, al dirigir la reconstrucción de los otros países europeos, implanta su moneda como la moneda fundamental en ese momento. Y así es como el dólar, después de la Segunda Guerra Mundial, ocupa el papel decisivo en la economía planetaria.
Y de inmediato, la Unión Soviética, que se había levantado como la fuerza victoriosa, se convierte en el rival y en el enemigo de Occidente, hoy jefeado por los Estados Unidos. Vean cómo el proceso histórico va avanzando indeteniblemente y cómo el curso de los acontecimientos de la historia van siendo determinados por las contradicciones inevitables que mueven las realidades. Son las contradicciones las que al actuar mueven las realidades económicas, históricas, políticas y también militares. La derrota de Alemania abre otro momento histórico en donde del lado de Occidente Estados Unidos toma el control. Y ahí nace la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aglutina militarmente bajo el control de los Estados Unidos esa parte del mundo frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética organiza el Pacto de Varsovia. Dos grandes concentraciones militares que expresaban la forma capitalista de la economía y la forma socialista de la economía. Pero a partir de un enfrentamiento geomilitar. Hay que saber que la Unión Soviética quedó muy golpeada de la Segunda Guerra Mundial. Fue la fuerza fundamental para la derrota de las tropas alemanas. Pero Estados Unidos, al capturar la organización y la lealtad de los países de Occidente, empezando con los europeos, se levanta como una fuerza poder frente a la otra fuerza poderosa del Pacto de Varsovia. Allí, en el Pacto de Varsovia, estaba la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Todos esos países del oriente, del occidente, formaban parte de la Unión Soviética. Ese mundo no era el mundo previo a la Segunda Guerra. Occidente había perdido el control y la dirección de esa parte de Europa. Y se inicia un proceso histórico de una confrontación en todos los terrenos. En ese espacio se desarrolla la guerra de Vietnam. Que pasó por un momento de enfrentamiento con las tropas francesas y después en la década del 60 con las tropas estadounidenses, que son derrotadas a la altura de 1968. La Unión Soviética respaldaba el esfuerzo militar de Vietnam. Pero luego también triunfa la Revolución China. Mao Zedong toma el poder y se inicia otro proceso histórico. Aparece el proceso de independencia de África. África era un mundo dominado por colonias europeas. Europa extraía de África toda la riqueza que podía extraer. Toda la riqueza que podía extraer. Inglaterra, que es una isla de como de 250,000 kilómetros cuadrados, era dueña de la India.
Durante un poco más o menos 100 años, Inglaterra fue dueño de la India. ¿Vos te imaginás? Un país como de 180,000 kilómetros cuadrados, dueño de otro país de casi 4 millones de kilómetros cuadrados de extensión y 800 millones de habitantes. Claro, Inglaterra obtuvo de la India todo lo que pudo obtener. Cuánta riqueza, cuánta materia prima. Pero eso termina en 1948. 1948. Inglaterra pierde ese inmenso territorio y esa inmensa población. Viene el proceso de independencia. Todavía siembra un puñal, porque divide a esa población y aparece Pakistán. Pero ya Inglaterra no era dueño de eso. Y en África también se inicia el proceso de independencia. Es cierto, se mantiene el neocolonialismo, en donde los grandes países todavía siguen robando y esquilmando la riqueza de esos pueblos. Pero ya no eran colonias. El coloniaje va terminando en esos años del siglo pasado. Lentamente, pero indefectiblemente. El mundo va cambiando. Francia era dueño de Argelia. Argelia, un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Y era colonia francesa. Todo eso lo pierde Europa. Y el proceso de independencia se acentúa. En América Latina triunfa en 1959 la Revolución Cubana. Después la Revolución Nicaragüense, la Revolución Sandinista. Y se inician procesos de independencia en cada uno de los países. Países grandes, países ricos, sometidos al control de los Estados Unidos. Es decir, la realidad del planeta está cambiando. Hay confrontación, hay lucha. Los pueblos están luchando de diferente manera por su independencia. Europa empieza a recuperar sus monedas, que después de la Segunda Guerra pasaron al control de los Estados Unidos. Pero en la medida que las economías de los países europeos se fueron recuperando sus monedas de las cajas de los gringos. Y Washington empieza a perder el control de las economías. Pero el dólar, que al principio descansaba en el oro que estaba resguardando cada dólar, cuando los países europeos y otros recuperan su oro, el dólar queda con un valor artificial, sin respaldo en nada. Y Estados Unidos pasa a moverse a partir de otros recursos militares. Bases navales, bases aéreas, bases militares en todo el planeta. Gobiernos montados a partir de su voluntad y de sus intereses. Se diseña un mundo que es sacudido por aquel momento en donde se derrumba la Unión Soviética. Algo inesperado y algo impensable ocurre. Se derrumba la Unión Soviética prácticamente de un día para otro. Había allí un proceso de agotamiento de las bases políticas. Pero ese proceso
no determinaba el desaparecimiento de la Unión Soviética. No. Ahí hubieron otro tipo de dificultades. Pero entonces, cuando se derrumba la URSS, Occidente entendió que esa riqueza de un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados de extensión, que esas riquezas estaban disponibles para Occidente. Y empresas estadounidenses y empresas europeas pasaron a controlar allí en la Unión Soviética las inmensas riquezas de la Unión Soviética. Ese fue un momento histórico impensable años antes. Impensable. Occidente cumpliendo su largo sueño de controlar el oriente del planeta. Esta relación Occidente-Oriente es una relación confrontación de miles de años. Aparece ya en la guerra de Troya, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Troya era la civilización del Oriente, que determinaba el paso de las caravanas mercantiles hacia el Mar Negro. El Mar Negro era el Oriente, y Troya era el punto que controlaba la caravana y ponía impuestos. Occidente logra derrotar a Troya. Aquí hay una confrontación, Oriente y Occidente. Esa es una confrontación central en la construcción de las civilizaciones en todo el planeta Tierra que nosotros habitamos. Esa es una confrontación mortal. La guerra de Troya, repito, nos muestra esa confrontación. Y esta se va repitiendo sucesivamente. En algunos momentos del Oriente salen fuerzas que golpean al Occidente, Europa. Y en otros momentos es Occidente que golpea al Oriente. Toda la civilización y la ciencia estaba en China. Pero Occidente tuvo condiciones para capturar ese conocimiento, capturar esa información e impedir que las sociedades del Oriente usaran en su beneficio toda esa cultura y ese conocimiento que habían logrado a partir de miles de años de civilización anteriores al Occidente. Es así como se levanta Europa, que es un conjunto de pequeños países con diferentes idiomas, diferentes economías, pero que suben su capacidad a partir de las inmensas riquezas que capturan en el Oriente, y el Oriente cae por siglos. El mismo cristianismo, el cristianismo nace justamente en el Oriente, de civilizaciones del Oriente, frente a Roma, que era en ese momento el punto más alto de civilización. Pero después, 400 años después de Jesucristo, Roma adopta el cristianismo como religión oficial y como política oficial. Miren cómo va esta historia. Entonces, ese cristianismo es convertido por Roma en catolicismo. Así como catolicismo, Roma
lo difundió a Europa. Y también a estas tierras nuestras. Cuando España, que también había sido colonizada por Roma y también era católica, España impone esa religión a todo el continente. Por eso el catolicismo de nuestro continente, que tiene que ver con Roma. Se trata de un sistema religioso que viene del Oriente. Viene del Oriente. Entonces, esa confrontación Oriente y Occidente es una confrontación permanente y fundamental. Y nosotros no estábamos ni en el Oriente ni en el Occidente. Éramos pueblos distribuidos en un continente que tenía diferentes nombres, que llegó a llamarse América por la voluntad de los españoles de ponerle el nombre de uno de sus hombres llamado Américo Vespucio a estas nuevas tierras. Por eso es que el continente se llama América, por Américo Vespucio. Américo Vespucio no fue ningún descubridor, no. Fue un hombre que acompañó como cartógrafo el viaje de los españoles en el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Él iba construyendo los mapas de la geografía. Eso es lo que él hacía. Sin embargo, como él tenía cultura, al final de su viaje, escribió un pequeño folleto donde describía el descubrimiento de América. Ninguno de los anteriores conquistadores se había dedicado a eso, ¿no? Ni Cortés en México. Nadie, pero este sí lo hizo. Entonces Europa conoció de esto a partir del trabajo de Américo Vespucio. Y lo que hacían los mapas, calculadamente empezaron a usar el nombre de América. América, por Américo Vespucio. Esa era la lucha entre distintos puntos de poder en Italia. Por eso estas tierras pasaron a llamarse América, por Américo Vespucio, que nunca fue ningún conquistador ni ningún descubridor. Él era un cartógrafo que hacía mapas. Europa, poniéndole su nombre a todas estas tierras nuevas. Ahora, ¿y los pueblos que vivíamos en estas tierras? ¿Éramos del occidente? No. ¿Éramos del oriente? ¿Pertenecíamos a la civilización china, india, rusa? No, tampoco. Tampoco. Ahora, en ese momento no existía Estados Unidos. Allí, en Estados Unidos, vivían otros pueblos. Apaches, comanches, sioux, una gran cantidad de pueblos. Pero cuando los ingleses obtienen su independencia de Inglaterra e inventan los Estados Unidos de América, así le pusieron al estado de ellos. Era un conjunto de pequeños estados en la costa atlántica. La inmensa cantidad de tierra estaba en manos de pueblos, otros pueblos. Y estos
pasaron a capturar todas esas tierras hasta el Océano Atlántico. Así nacen los Estados Unidos que hoy se conoce. Así nace. Luego, como hemos explicado en otra ocasión, se apropia de las tierras de los mexicanos. Luego de las tierras de los cubanos. Luego de las colonias españolas en Asia, como las Filipinas. Y ya aparece un poderoso país llamado Estados Unidos. Ahora, ese poderoso país captura una gran concentración de poder a la altura de la Segunda Guerra Mundial, como hemos explicado. Dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. El dólar se convierte en la moneda de referencia planetaria. Y cuando se derrumba la Unión Soviética, Estados Unidos se convierte en el dueño indiscutible del planeta. Miren cómo la historia se va moviendo. Ahora bien, pero eso dura hasta el momento en que aparece Vladimir Putin en escena. Se reorganiza el poder en la Unión Soviética. Se define de nuevo la geografía política de Rusia. Se inicia la construcción de un inmenso poder. Al principio, ese poder empezó a convivir con el poder europeo. Empezó a convivir, entre comillas. Empezó a construir relaciones económicas, políticas, ideológicas con los países europeos. Pero eso no fue nunca un sistema de relaciones. No. Aparentemente, empieza a convivir en términos capitalistas con la Unión Soviética, así como se convivía en términos capitalistas con Europa. Ya Rusia no constituía el problema del socialismo frente al capitalismo, no, era también capitalismo. Y vos te puedes equivocar si pensás que el problema ya no existía, que el problema siempre existía. Porque el problema es un problema geopolítico y tiene que ver con la distribución del poder en el planeta y en la relación antigua entre el Oriente y el Occidente, tal como lo hemos explicado desde el principio de esta exposición. Es Oriente y Occidente. En el oriente del planeta es donde están las mayores riquezas del planeta. El occidente, que fue jefiado por los Estados Unidos en un determinado momento, antes fue por Inglaterra, antes por Holanda, y más antes por Portugal y España. Portugal y España. Siempre en esos diferentes momentos históricos, la relación era Occidente y Oriente. Eso era. Los portugueses, cuando eran los principales navegantes de Europa, ¿qué buscaban? Buscaban China, buscaban la India, como los principales centros de producción de mercancías de gran valor en Europa. Todo eso estaba en el Oriente. El viaje era al Oriente. Estamos hablando de los años 1400.
Y los viajes se hacían por el Atlántico, justamente porque en el territorio se había desarrollado el gran poder de los pueblos árabes, que impedían que Europa pasara por esas rutas. Observamos hoy cómo de nuevo los países árabes vuelven a tomar el control de su zona. Y hoy Arabia Saudita es un país que va a una alianza política militar distinta a la OTAN, distinta a los Estados Unidos y distinta a Europa. Ve cómo está cambiando el mundo. Y Arabia Saudita construye una alianza con Irán, que no es una sociedad árabe, es un mundo persa. Que durante años los sauditas y los persas estaban enfrentados militarmente. Hoy terminó eso. Y son países que van al BRIC. BRIC es el bloque económico integrado por Brasil, Rusia, India, Sudáfrica. Así se llama, BRIC. Esos países van al BRIC. Entonces, Oriente sufre una transformación y Occidente también. A esta altura, Estados Unidos ya no es el dueño de los mares. Tampoco es el dueño de los mercados planetarios. Hemos sabido cómo las relaciones mercantiles entre Brasil y China se va a basar en las monedas de Brasil y en la moneda de China, ya no en el dólar. Está planteada la posibilidad de que Venezuela se incorpore al BRIC. Claro, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando del país que tiene la mayor cantidad de petróleo en su territorio, cuya explotación es por hoy impedida por los Estados Unidos. Entonces hay un sostenido proceso de transformación de la correlación de fuerzas en el planeta. Nuevos agrupamientos económicos y políticos. La larga guerra de Yemen hoy entra a un momento de solución. Siria, que fue sometida a una larga guerra de agresión, hoy se incorpora de nuevo al mundo de los países árabes. Y hay un proceso de reconstrucción de sus relaciones y también de la sociedad siria. Ya no es Estados Unidos la primer voz, ni el primer poder. Cuba entra a un momento de una relación económica diferente con Rusia y China para asegurar la independencia de Cuba. Ven, todo lo que está ocurriendo en el planeta, cómo el mundo se está transformando. Para países como nosotros, de 20,000 kilómetros cuadrados, sin riquezas materiales conocidas, tener claro este proceso de transformación de la correlación de fuerzas en el planeta es fundamental. Y tener la capacidad y la habilidad para incorporarse a los bloques que nos aseguren la prosperidad, la libertad, la salud, la educación
el uso racional de nuestro territorio. Esa es una decisión fundamental. Esa decisión pasa por una reflexión sabia sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta en este momento. Es cierto que hay riesgos grandes de grandes confrontaciones, porque Occidente opta por la guerra. No hay sabiduría en esta decisión de Occidente, pero los dirigentes de Occidente consideran que no tienen otro camino más que la guerra. Y esto supone para nuestros países un momento muy difícil y muy peligroso. Es posible que haya la posibilidad de una coexistencia y una convivencia, sí. No solo posible, sino conveniente y necesaria. Conveniente y necesaria. Pero esto supone para el Occidente nuevos términos de relación. Relaciones de respeto. Relaciones de respeto. En donde Europa aprenda a convivir con los otros países. Aprenda a comprar lo que no tiene. A respetar los intereses de los otros países. A pensar en un desarrollo que esté basado en el intercambio cultural y económico sano. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Estados Unidos es una sociedad de muchos colores. Asiáticos, europeos, latinos, que conservan en ese territorio sus propias culturas, sus propios idiomas. No es una sociedad homogénea como la rusa, la china o la India. Es posible que Estados Unidos aprenda a respetar los intereses de los países latinoamericanos y aprenda a convivir. Uno piensa que sí. Y uno desea eso. Desea eso. Para la paz y la vida en el planeta, eso resulta fundamental. Y hacemos votos para que eso sea posible. Y el planeta, que es nuestra casa, pueda seguir avanzando hacia el desarrollo. Y países como mi país no solo sobreviva, sino progrese y se desarrolle. Esos son los votos. Y esos son los deseos. Y esas son además las necesidades. Un abrazo para todos y para todas. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.